El hijo del millonario se ahoga, y solo la enferma hija del conserje se atreve a salvarlo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El sol brillaba, pero había una tormenta en mi pecho. El club náutico estaba lleno de risas. Chicos ricos en yates de lujo, el brillo de sus futuros en el agua. Pero entre ellos, Santiago, el hijo del multimillonario, no sabía nadar. Se burlaban de su falta de habilidad, un pez fuera del agua. Mis ojos estaban pegados a él, incluso antes de que comenzara a hundirse. La piscina era un oasis de cristalina desesperación. Un salto, un grito. Su rostro, una máscara de pánico. Chicos de seda miraban, sus risas se tornaron en gritos de horror. «Sálvalo», murmuraban. Pero, ¿quién era yo, la hija del conserje, enferma, débil? Solo un soplo de aire entre ellos y la tragedia. Vi el agua burbujear alrededor de su cuerpo, y todo se detuvo, un silencio profundo, casi poético. Mis manos temblaron, la ansiedad brotaba en mi garganta. Cuando tomé la decisión, mi corazón martilló en mi pecho, una segunda piel de miedo y determinación. Él me miró, sus ojos llenos de terror y súplica. Salté. El agua helada golpeó mi piel, me envolvió en un abrazo mortal. Todo estaba concentrado en ese momento. Las risas se convertían en ecos lejanos. Me adentré más, mis brazos luchando contra la marea. Lo vi hundirse, un destello de desesperación, su fragilidad me golpeó como una ola. Logré alcanzarlo. Mis manos se entrelazaron en su cabello, tiré de él con todas mis fuerzas. El silencio fue aplastante, solo el latido de mi corazón y el susurro del agua. Una burbuja de esperanza estalló cuando logré arrastrarlo a la superficie. Pero él, el príncipe del club, me miró con ojos llenos de miedo, mientras yo luchaba por ambos. Nadábamos, o más bien, planeábamos sobre la superficie de lo incierto, el mundo a nuestro alrededor se desdibujaba, en una mezcla de gritos y murmullos. La multitud se convirtió en un mar de rostros, algunos horrorizados, otros esperanzados. Sendos susurros a mi alrededor. ¿Quién es ella? ¿Puede salvarlo? Me invadió una oleada de emociones. No solo estaba jugando mi vida, estaba tejiendo un destino. Pero en medio de todo eso, él volvió a caer en el agua. Y la sombra de su cuerpo se desvaneció ante mí, mi corazón se detuvo. Un segundo, dos, ¿había caído de nuevo? La desesperación brotó, mis piernas tenían vida propia. Luché para buscarlo. Grité su nombre, pero no había eco, solo agua turbia, no era solo un niño rico. Era el hijo del hombre que tenía el mundo a sus pies. Y yo era solo la sombra del conserje, desgastada, enferma, relegada a la invisibilidad. Pero lo intenté. ¿Intenté salvar lo que sería de nosotros ahora? Una vida en juego, un secreto que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasará cuando salga a la superficie? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, dale like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectarnos. El silencio era ensordecedor. Las voces a mi alrededor se desvanecieron, junto con el miedo que había encadenado a mi corazón. Todo lo que podía pensar era en Santiago, en cómo había desaparecido entre las burbujas de la piscina. Pero cuando logré ver su figura ir surgiendo de las profundidades, un nuevo terror me invadió. Tanta fuerza dentro de mí se había esfumado en un instante, logré aferrarlo de nuevo. Lo sentí contra mi cuerpo, su piel fría y húmeda, un recordatorio tangible de la vida que aún peleábamos por preservar. Sin embargo, mientras luchábamos por salir a la superficie, una idea cruel se enredó en mi mente, ¿acaso yo pertenecía a este mundo? Finalmente, rompimos el agua. Mi cabeza salió a la luz, y una respiración entrecortada me llenó de alivio. Pero no había tiempo para disfrutar el respiro, porque justo a nuestro lado, una multitud de rostros se había congregado en la orilla de la piscina, entremezclando miradas de horror y expectación. Santiago tosió,
Agua brotó de su boca mientras yo lo abrazaba con desesperación. Santiago, exclamé, sintiéndome un pequeño destello de esperanza. ¿Estás bien? Pero él no me miraba. El brillo de sus ojos se había apagado, y una expresión de incredulidad se dibujó en su rostro. ¿Eres tú? Los murmullos a nuestro alrededor se intensificaron, algunos incluso señalando con el dedo, como si yo fuera un extraño que había invadido su mundo de privilegios. Una mano fuerte me agarró del brazo, y antes de darme cuenta, alzó a Santiago y lo llevó a la orilla. ¿Qué demonios has hecho?, le gritó un chico rubio que apenas distinguía. Su voz estaba llena de una rabia que parecía dirigida hacia mí. El resto de la multitud se arremolinó a su alrededor, mientras él se aferraba a la seguridad del borde. Me quedé atrás, sintiéndome pequeña e insignificante, incapaz de articular mis propios pensamientos. «Déjame ayudarlo», grité, pero mis palabras se perdieron en el bullicio, en la inseguridad que se asomaba a cada rincón de esa atmósfera tan densa. En la confusión, no sabía si el miedo era más fuerte que mi deseo de socorrerlo. Santiago se giró hacia mí, sus ojos reflejando un enigma de emociones: pánico, gratitud, confusión. «Debiste haberme dejado», murmuró cuando tanto el miedo como la controversia se asentaron. «Eres solo la hija del conserje». El círculo de niños ricos me observaba como si hoy hubiera llevado a cabo lo peor de los crímenes. No era solo su vida la que había estado en juego, era también la mía. Eso significaba que cada paso, cada acto heroico que había realizado desdibujaba la línea entre nuestras realidades. De alguna manera había expuesto no solo su fragilidad, sino la mía. Caminé hacia él, buscando de alguna manera romper esa burbuja de incomprensión que había colocado entre nosotros. Pero entonces sentí la presión de manos ajenas, retenerme, una cuerda invisible que me mantenía alejada, casi fuera de la dignidad. La hija del conserje no merecía estar en el mismo espacio que él. «¿Qué te pasa?», le pregunté a Santiago en un susurro apenas audible, mientras las risas y susurros vanos volvían a elevarse entre los presentes. «Te salvé. Podrías haber muerto y eso hubiera sido mejor», replicó él, su voz quebrada. «No puedes entender». Mientras esos ecos de rechazo se multiplicaban en mi alma, conocí la crudeza de la vida. De un golpe, la potestad que una vez sentí al lanzarme al agua se desvaneció, dejando solo la soledad. Viajé con la mirada hacia la orilla y lo vi de pie, rodeado de un grupo de amigos que lo miraban con una mezcla de alivio y asco. «Me estás haciendo daño», protesté, sintiendo como las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir más, un estruendo surgió del fondo del club náutico. Un hombre corpulento, con una expresión de furia incontenible, se acercó a nosotros. Era el padre de Santiago, y el instante que seguiría transformaría nuestras vidas para siempre. «¿Qué ha pasado aquí?», vociferó, convirtiendo la risa en susurros alarmados en cuestión de segundos. Y así, mientras su mirada se centraba en mí, el miedo y la culpa comenzaron a girar en un ciclo infinito dentro de mi pecho. ¿Qué pasaría una vez que descubriera la verdad? ¿Cuánto me costaría proteger a Santiago de la consecuencia de su terremoto emocional? «Tu historia no ha hecho más que comenzar», susurré en un rayo de esperanza en su dirección. Pero el futuro estaba a punto de convertirse en un abismo de problemas a resolver antes de que la tormenta se desatara. ¿Iba a perder no solo mi vida, sino también la conexión inquebrantable que acabábamos de forjar? El eco de la voz del padre de Santiago resonó en el aire como un trueno, y el miedo se transformó en una neblina espesa que me envolvía, dificultando incluso mi respiración. Sentí que las miradas se volvían aún más hostiles hacia mí. Era como si el mundo entero hubiera decidido que no había lugar para mí en su narrativa, que mi sacrificio no significaba nada en comparación con el linaje que representaba Santiago. Él, de pie en la orilla, parecía una sombra perdida entre las exigencias de su padre y la incertidumbre de lo que nuestro encuentro había traído consigo. «No es lo que parece», intentó decir, su voz temblorosa apenas logrando atravesar el murmullo agitado del grupo. Pero su padre no estaba escuchando. «Eres un irresponsable», gritó, sus ojos ardían con furia desatada. «Siempre poniendo tu vida en peligro por estas miserias. ¿Acaso no te das cuenta del escándalo que has provocado?». La indignación del hombre no solo se dirigía hacia su hijo, sino que también me atravesaba a mí, como un rayo de intolerancia que empujaba mi inferioridad directamente al centro de la tormenta. En ese instante, un deseo feroz de desvanecerme, de desaparecer en las aguas que habíamos compartido, me invadió. Santiago hizo un intento de dar un paso adelante, pero su padre lo agarró del brazo con fuerza.
levantando un grito de súplica de parte de Díaz, el chico rubio que me había gritado antes. No le hables así. Ella te salvó. Pero el argumento no tuvo eco, la visión del padre de Santiago era irrefutable, cegadora, como las luces brillantes de la piscina bajo el sol. No necesitas protegerla, retó el hombre, su desdén por mí flotaba en cada palabra. Necedades de una niña que no comprende su lugar. ¿Quieres hacerla tu amiga, por el amor de Dios? Deja de sentirte culpable. Estás listo para el mundo, no para una desgracia. Yo me quedé quieta, cada palabra golpeando como un martillo, rompiendo lentamente cada esperanza que había comenzado a construir en mi interior. Mientras tanto, Santiago solo podía permanecer ahí, atrapado entre el deber y sus propios sentimientos, el deseo de escapar de esa realidad que su padre dictaba, pero dentro de mí, una seguridad comenzó a florecer, cualquier sombra de duda se volvió un impulso de fuerza. Basta, grité, la voz surgiendo repentinamente desde la rabia contenida en mi pecho. No soy una desgracia. Estoy aquí, frente a ustedes, y no soy menos que nadie. Salvé a tu hijo. Esa es la verdad. No necesito tu aceptación para valorar lo que hice. El silencio se apoderó de la multitud, todos los ojos mirándome, algunos llenos de admiración, otros de reproche. La presión era insoportable, como una ola queriendo arrastrarme, pero sostuve mi mirada firme en Santiago. Allí, en su rostro, después de los tormentos que su padre desató, empecé a vislumbrar la chispa de gratitud que aún no había desaparecido. Sin embargo, en ese instante, el padre de Santiago se giró con desprecio a su hijo y gritó, «Ven, Santiago. La próxima vez que decidas jugar a ser un héroe, asegúrate de que no te arrastre a algo más que un chapuzón. Esta niña no es buena para ti». Palabras, que en su cruda dureza, detonaron una tristeza desbordante en mi pecho. Sentí que la conexión que había intentado construir con él, incluso la conexión que había sentido al estar en medio de la lucha para salvar su vida, en un abrir y cerrar de ojos, se desvanecía. Santiago, con su mirada vacía, pero su voz pidiendo a gritos entender, me miró una vez más, como si entre millones de voces pudiera escuchar la suya, entre el ruido inminente que lo envolvía. «No», murmuró, pero su padre lo arrastró hacia atrás con una fuerza que lo mantuvo a mi lado, a la distancia de un abismo. «Te veré luego», dijo, incluso resultando vacío en su respuesta. Pero el miedo resbaló entre sus formas, entre las paredes que su padre había construido. Justo cuando creí que nada podría doler más, un chispazo de algo oscuro atravesó el espacio. Una figura emergió entre la multitud, Clara, la hermana de Santiago, de pie. Con un aire de desafío. Había presenciado todo, y sus ojos brillaron con una electricidad de secretos y promesas de revelaciones. «Esto no ha terminado», dijo ella con calma, conservando un aire de poder inesperado. «Desde hoy, las cosas cambiarán, y tú, Santiago, no puedes dejar que esa marea te arrastre». Justo antes de que pudiera entender su mensaje, su mirada se cruzó con la mía. Sentí que, en un instante, ella eludía todas las barreras que nos separaban, y lo que seguía iba a hacer temblar las estructuras de nuestras vidas, convirtiéndonos en piezas que se entrelazan en una historia aún no contada. Y en ese momento, con la incertidumbre aún palpitando en el aire, supe que no terminaría aquí. Todo apenas comenzaba a estremecerse. El murmullo entre la multitud comenzaba a disiparse lentamente, pero el estruendo emocional resonaba en mis oídos. Las palabras de Clara aún flotaban en el aire, como un eco de posibilidades que necesitaban ser exploradas. Aún así, sentí como la presión social me oprimía, un peso de juicios y expectativas que amenazaba con aplastarme. Días después de aquel fatídico encuentro, el remordimiento y la indignación seguían regateando en mi mente. La escuela, normalmente un refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional donde intentaba evitar las miradas de mis compañeros. Santiago aparecía por los pasillos como un fantasma de lo que una vez había sido, y su risa, que solía resonar como un canto de libertad, ahora parecía un río de lamentos en la distancia. Una mañana, mientras me sentaba en un rincón del patio, observando a los demás interactuar a lo lejos, una figura se acercó. Era Clara, su presencia le daba un aire de determinación renovada. Se sentó frente a mí, cruzando las piernas de manera casual, pero había algo en su mirada que me dijo que las apariencias eran engañosas. «Vine a hacerte una propuesta», dijo, su voz era suave, pero firme. «No podemos permitir que las palabras de mi padre nos partan en dos. Este escenario está originalmente diseñado para encerrar, pero tal vez podamos utilizarlo a nuestro favor». «¿Qué quieres decir?»,
Pregunté, intranquila y desconcertada. Yo sé que Santiago se siente atrapado. Su padre lo controla, pero tú le diste una oportunidad de ser más que lo que le han enseñado. Ahora, tenemos que actuar, afirmó Clara, y en su voz brotó una revelación que encendió una chispa de esperanza en mí. Clara me contó sobre un club secreto en la escuela, un grupo de estudiantes que se negaban a seguir las reglas impuestas por la familia de Santiago y otros estudiantes acaudalados. Nos reunimos para hablar sobre nuestras experiencias, sobre la lucha por encontrar nuestra voz. Quiero que vengas. Tal vez Santiago se una también, sugirió, sus ojos buscando ardientemente encontrar ese camino juntos. La idea resonó profundamente en mí. ¿Sería posible que, a través de esta fuerza colectiva, pudiéramos desafiar las expectativas imposibles que nos oprimían? Tenía miedo, pero la perspectiva de unirse a algo tan poderoso, de ser parte de un cambio, podía ser un nuevo camino. Está bien. Iré, dije finalmente, palabras que se sentían como una promesa en medio de la tormenta. El encuentro se llevó a cabo en un viejo cobertizo en la parte trasera del campo, un lugar que había visto mejores días, pero se llenó de energía vibrante por la pasión de aquellos que se reunían a su alrededor. Allí, entre risas nerviosas y miradas inquietas, los participantes comenzaron a compartir sentimientos de impotencia, historias de resistencia y esperanzas en busca de caminos ocultos se entrelazaban en ese espacio. Pronto, mis ojos encontraron los de Santiago, quien apareció más tarde, como un ladrón a escondidas, y me miró con una incertidumbre que me atravesó. A medida que nos acercábamos, sentí un cambio en el aire, una abriente conexión, mientras él intentaba entender lo que aquel lugar significaba para mí. El resto del grupo lo recibió con reparos. Algunos incluso murmuraron su nombre con desdén, pero Clara fue la que más se mostró decidida. Se plantó frente a él con una mezcla de desafío e invitación. Estás aquí porque quieres ser parte de algo más grande, no, Santiago. La atmósfera se volvió eléctrica. Las palabras se sentían ligeras, como si estuvieran cargadas de posibilidades infinitas, pero también de consecuencias inmediatas. La mirada de Santiago se movió entre nosotros, y en ese instante, algo se rompió en su interior. Quiero ser parte de esto. Quiero entender, quiero luchar, susurró. Justo cuando comenzábamos a abrir nuestros corazones y construir una nueva narrativa, la puerta del cobertizo se abrió de golpe. La figura del padre de Santiago apareció, sus ojos chispeando con la ira que ya había conocido, y en un instante, la promesa de un futuro se precipitaba contra el duro muro de la realidad. Santiago. ¿Qué haces aquí? Este lugar está prohibido para ti. Sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. La tensión creció como una tormenta que se arremolinaba, amenazando con arrastrarnos a todos. La corazonada de que este era el punto de inflexión, del que no habría vuelta atrás, me llenó de pavor y expectativa. Una lucha por la verdad y el entendimiento apenas comenzaba, y no sabía si nuestra voz podría hacerse oír por encima de todo ese caos. El silencio que se instaló en el cobertizo fue tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón junto a la respiración entrecortada de mis compañeros. La furia del padre de Santiago se transformó en un eco sordo, y la expresión en su rostro era un aviso de la tormenta que acechaba. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se desmoronaban las esperanzas labradas en ese pequeño refugio. «Sal, ahora mismo», gritó, con una autoridad que era difícil de ignorar. Los murmullos acumulados entre los otros estudiantes resonaban con nerviosismo y miedo, y su furia se alineaba con cada una de sus palabras, como un látigo cortante que amenazaba con despojar a Santiago de su recién descubierta decisión. «Él no es tu propiedad, papá», Santiago repitió, y su voz, despejada por un tono de desafío, resonó como un rayo en la oscuridad. Me sentí inspirada por su coraje. «¿Cómo te atreves a hablarme así?». El padre de Santiago se acercó, su figura imponente se alzaba sobre nosotros como una tormenta. «Te he dado todo y este es el agradecimiento que recibo. Este lugar no tiene nada que ofrecerte, es solo una trampa. Es más que eso, papá». «Es libertad», respondió Santiago, y vi cómo la rabia en sus ojos comenzaba a desvanecerse, reemplazada lentamente por una centella de verdad. En ese instante, lo entendí. A pesar del miedo, él elegía ser auténtico. Mis compañeros comenzaron a murmurar entre ellos, algunos animando a Santiago, otros titubeantes. La vulnerabilidad que había visto en sus ojos se transformaba en algo más fuerte, y sentí como si la esperanza intentara abrirse paso entre la maraña de confusión.
Clara se inclinó hacia él y con un leve gesto motivó que se mantuviera firme. Fue entonces cuando, en medio de la confrontación, su padre se volvió hacia mí, su mirada gélida se enfocó en mi figura en el fondo. ¿Y tú, qué haces aquí? Eres solo una sombra que intenta acompañar a un alma perdida. La verdad es que no entienden nada de este mundo. Una fría ola atravesó mi pecho. Sus palabras funcionaron como cuchillas que intentaban despojarme de mi valor. Pero sentí que, en la penumbra del cobertizo, había encontrado mi lugar. No somos sombras, ni ecos. Queremos ser escuchados, contesté, mi voz tembló pero se mantuvo firme. Quizás tú no entiendas nuestras luchas, pero eso no significa que no existan. Santiago miró hacia mí con sorpresa. Por un microsegundo, nuestras miradas se entrelazaron. En su expresión había agradecimiento, la posibilidad de que quizás uno más podía comprender su lucha. Pero la tormenta no se detenía. De repente, la ira en el rostro de su padre se convirtió en furia ciega. Se acercó a Santiago, su mano levantándose como si unos puños empezaran a caer. El terror se grabó en mi rostro mientras imaginaba lo peor. ¡Alto!, grité, dando un paso adelante, mi cuerpo temblando no solo de miedo, sino de determinación. No puedo dejar que esto continúe. No podemos seguir así, dividiéndonos por linajes y situaciones. La lucha de Santiago exige respeto y dignidad. Flashes de miradas en el grupo comenzaron a moverse, y sentí que el valor se desbordaba. La mayoría ahí dentro compartía de alguna manera esa energía, una inquietud de salir de las sombras. Las palabras en el aire se hicieron una mezcla de aliento profundo y desafío compartido. El padre de Santiago se quedó quieto, como si el aire en el cobertizo se hubiera enrarecido. Me miró como si fuera una extraña en su mundo, pero en ese mismo instante, sus ojos también destellaron con un destello de duda, como si comenzara a cuestionar su propio poder. Esta era una emboscada emocional, por un lado, el deseo de proteger a su hijo y por otro, la presión de mantener su imagen, pero en ese silencio tenso, la figura de Clara se acercó a mí, extendiendo una mano al aire. ¿De verdad quieres lo mejor para él?, preguntó, su mirada fulgurante en el hombre que había controlado tanto su vida. Si es así, entonces escucha. Abraza la libertad de permitirle ser quien es. El padre de Santiago vaciló, titubeando como un líder que ya no puede sostener sus propias expectativas. En esa bifurcación de caminos, la verdad y la lucha se entrelazaban dentro de un sentimiento mareado entre amor y deseo que retumbaba en el cobertizo. Fue un momento histórico de tensión, decisiones que podrían destruir o construir puentes, y en ese instante, cuando todos conteníamos la respiración, una lágrima resbaló por la mejilla de Santiago. No era de tristeza, sino de reconciliación. Pero, de repente, el ruido de las puertas del cobertizo sonó nuevamente. No solo el padre de Santiago estaba allí, la madre de Clara, quien había sido una figura poderosa en la comunidad, apareció detrás de él, y el miedo se apaciguó momentáneamente. Clara. ¿Qué está pasando aquí? La alarma en su voz resonó como un trueno. Miré a Santiago y a Clara. Aquella revelación se hacía cada vez más inminente y compleja. La red de secretos y sentimientos estaba a punto de romperse, y yo sabía que el camino que elegíamos ahora podría llevarnos a un destino inesperado. En un movimiento, la verdad había comenzado a revelarse, pero ¿cuál era el precio que debíamos pagar para alcanzarla? Un instante de paralización se adueñó del cobertizo. La madre de Clara, con la autoridad que le daba su posición en la comunidad, se convirtió de inmediato en el nuevo foco de atención. Sus ojos, una combinación de preocupación y autoridad, se deslizaron entre nosotros, buscando respuestas en un entorno que parecía desmoronarse. La tensión era palpable, como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado, cortando la respiración. ¿Qué está pasando aquí, Santiago? ¿Por qué no saliste cuando te lo pedí?, insistió la madre con un tono que podría haber sido considerado melódico en otras circunstancias, pero ahora sonaba como el silbido de un peligro acechante. Estás arriesgando todo vaciló, señalando con el dedo hacia mí. La burla y el desprecio en su voz eran claros, y, aunque quería responder, las palabras se atascaban en mi garganta. No era la primera vez que sentía la desgarradora presión de la expectativa. Santiago se mantuvo en su lugar, pero detrás de la ira bloqueada, reconocí una chispa de incertidumbre en su mirada. Su madre era un gigante en su vida, y, como un niño asustado, había casi un interrogante gravitando sobre su cabeza. ¿Qué haré ahora?
Estoy aquí porque quiero estar, finalmente se atrevió a responder, su voz resonaba más firme que nunca. No quiero ser tu títere. Y no quiero vivir bajo tu constante control. La revelación de su deseo de libertad hacia su madre provocó una oleada de murmullos entre los presentes. ¿Y qué es lo que quieres, Santiago? ¿Huir de la vida que te he proporcionado? Solo te he dado lo mejor, su voz ahora resumaba desilusión. Sus palabras cortaban, pero vi cómo Santiago, fortalecido por nuestras miradas y el apoyo que gradualmente se levantaba a su alrededor, sostenía su rostro con dignidad. Lo mejor no siempre es lo que uno desea, contestó. No quiero una vida marcada por lo que tú consideras éxito. Quiero ser fiel a mí mismo. Cada palabra, como la nota de un instrumento afinado, resonó con una calidad vibrante que fue llevada por el viento. En ese momento, la madre de Clara hizo un gesto a su hija, buscando algún tipo de respuesta o aprobación. Durante un instante nostálgico, su mirada se suavizó, y me pregunté si en el fondo su temor encerraba algo más que la desaprobación de su hija. Pero antes de que pudiera averiguarlo, su expresión se oscureció, y volvió a la tensión inicial. Ustedes no comprenden. Si Santiago se queda aquí, lo perderé todo. Esto no se trata solo de él, se trata de nuestra familia, de la imagen que hemos construido, proclamó, y sus ojos mostraban un destello de rabia que iba más allá de la situación presente. Fue en ese preciso momento que Clara, al ver la angustia en el rostro de su madre, se adelantó, su voz tembló pero seguía firme. ¿Y qué hay de mí? ¿No soy parte de la familia? ¿No quieres lo mejor para mí? Puedo ser yo misma aquí, o en cualquier parte del mundo. Deja que ambos sean diferentes, madre. El snowboard emocional continuó su descenso, y el ambiente se encendió con cada palabra. Sus palabras ofrecieron una oportunidad de comprensión entre madre e hija, mientras yo miraba desde la distancia, sintiendo cómo las emociones vibraban como cuerdas de un violonchelo. Era el turno de Clara, y fue ella quien empezó a cambiar el rumbo del diálogo, a dar forma a una conversación que nadie se había atrevido a tener. Santiago permitió que su madre se enfocara en su hija, y el silencio que antes había estado cargado de rabia se transformó en contemplación. ¿Y si hay otra manera de verlo?, Clara dijo, con una frágil esperanza surgiendo de su voz. ¿Y si este no es el fin de lo que hemos construido, sino un nuevo comienzo? Sabes que hay más en nosotros de lo que ves, no somos solo historias de éxito. No somos solo una imagen, somos familia. Su mirada intensa se fijó en la madre de Clara, buscando el eco del entendimiento. El aire se cargó de posibilidades, y yo sentí como la esperanza comenzaba a desperezarse como un amanecer. Los murmullos de los otros estudiantes volvieron a elevarse, acompañando nuestras palabras. Tal vez lo que se había ido gestando en las profundidades de cada uno de nosotros podía salir a la luz. Sin embargo, la puerta del cobertizo se cerró de golpe, y un eco resonó que rompió la tensión. El padre de Santiago había regresado a la escena, por lo que toda la esperanza empezaba a temer por lo que podía suceder. Su mirada era una tormenta en sí misma, vacilante entre la ira y la distancia emocional. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué aún están en este lugar? ¿Acaso no entienden que esto va mucho más allá de ustedes? Su voz reverberó con la carga de lo que parecía un secreto latente. Santiago se quedó en pie, con una fuerza renovada, mientras el resto de nosotros intercambiamos miradas nerviosas. Sabíamos que al final del juego, solo uno podía ganar, y con la figura de su padre amenazando su libertad, el camino de Santiago podría llevarlo a un desenlace trágico. En ese instante, sentí que el futuro de todos nosotros colgaba de un hilo, y el desenlace podría cambiar nuestras vidas para siempre. Estaba claro, de cada decisión que tomáramos, un nuevo capítulo comenzaría a escribirse. El duro encontronazo entre amor y deseo de libertad pulsaba con fuerza, dejándonos a todos esperando la respuesta que nadie se atrevía a pronunciar. La atmósfera se comprimió aún más con la llegada del padre de Santiago. Su presencia, imponente y cargada de expectativas, transformó la dinámica en un instante. Los murmullos se acallaron, y el silencio se convirtió en una carga que todos llevábamos en el pecho. Lo que están haciendo es una locura, volvió a insistir el padre, observando a Santiago con una mezcla de desdén y preocupación. Tú no comprendes lo que está en juego. Es tu futuro, el de nuestra familia. Su voz, habitual en el mundo de negocios, sonaba ahora tensa y llena de algo que se asemejaba a la desesperación. Santiago, con sus ojos firmes y decididos, dejó entrever que estaba listo para enfrentar cualquier tormenta. ¿Qué futuro es ese si no soy yo mismo?, dijo Santiago,
pero su voz se vio opacada entre las palabras de su padre. Aún así, se mantuvo plantado, como un barco en medio de una tempestad. La madre de Clara interrumpió: tú no entiendes nada, no solo es la imagen, es nuestra reputación. Pero las palabras perdieron peso cuando Clara, a pesar de su constante lucha por encajar, irrumpe con una verdad que resonó en el aire estático: si estamos construyendo nuestra vida sobre la imagen, lo que realmente estamos haciendo es destruir el amor que podría haber entre nosotros, proclamó Clara, su voz ahora más fuerte. No podemos vivir para lo que otros piensan de nosotros. Si eso es todo lo que tenemos, entonces estamos vacíos, y así, el fuego se avivó. La tensión se transformó en un diálogo cada vez más agitado, mientras todos nosotros observábamos la escena. Ella estaba arriesgando su propio bienestar emocional por el deseo de una conexión auténtica, mientras que el padre de Santiago parecía incapaz de comprender la profundidad de esa lucha. Mientras tanto, el mundo exterior seguía su curso. La lluvia caía en cascadas, y el sonido del agua contra el techo del cobertizo se convirtió en un ritmo de fondo que, irónicamente, parecía acompañar la tormenta emocional que vivíamos. ¿Realmente podríamos confrontar nuestros miedos más profundos en este pequeño espacio? El padre de Santiago, ahora compungido, cerró los ojos brevemente. Su expresión revelaba la lucha interna que enfrentaba. Como líder de un imperio, cada decisión era un juego que reverberaba en la vida de otros. Pero, ¿había alguna vez considerado cómo sus decisiones habían ahogado a los que amaba? Esa pregunta quedó flotando, como un eco sutil, mientras mis ojos se posaban en la silenciosa figura de Clara, que parecía estar doliéndose también. De repente, la voz de Santiago estalló nuevamente, esta vez más intensa. ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no podemos ser todos nosotros? La lucha en su voz reveló la profundidad del miedo, no solo a perder a su madre o a su padre, sino a perderse a sí mismo en la vorágine de expectativas familiares. El cobertizo se convirtió en una arena de confrontación. Miradas 59 tambaleantes se cruzaron entre los presentes. Clara, enfrentando la angustia y el temor de perder a su madre frente a la figura masculina dominante, comenzó a romper sus propias cadenas internas. Comenzó a decir cosas que nunca se había atrevido a pronunciar antes, palabras que finalmente podrían ayudarles a redefinir su futuro. Todo lo que realmente quiero es que podamos amarnos unos a otros, no como marionetas en un escenario, sino como personas con raíces, sueños y deseos. Su voz se alzó, resonando en la habitación con una honestidad que comió un poco de la atmósfera opresiva. Santiago la miró, y por un momento, los dos compartieron un rincón de alivio. Pero ese momento fue fugaz, ya que el padre de Santiago irrumpió nuevamente, y sus ojos eran dos truenos. Eres un ingrato, no entiendes las consecuencias de tus decisiones. Esta es la vida que elegí para ti, y deberías estar agradecido. El eco de esas palabras reverberó en la mente de Santiago. Las emociones en el cobertizo eran ahora un remolino visible y tangible, y yo me preguntaba si el amor, en todas sus complicadas formas, podría prevalecer sobre las expectativas y el miedo. ¿Pero qué pasa si nuestra vida es algo diferente? ¿Qué pasa si decidimos crear nuestro propio camino? Murmuró Santiago, casi para sí mismo, pero todos escuchamos. La angustia en su voz ablandó un poco el ambiente, como una gota de lluvia que parte el suelo seco y agrietado. A medida que la tormenta afuera se intensificaba, sintiendo que el tiempo se comprimía, una nueva verdad comenzó a emerger. La verdadera palpitación de la vida se encontraba en la autenticidad, en la lucha real por ser verdaderos entre nosotros y con nosotros mismos. De repente, un grito desgarrador interrumpió nuestras reflexiones. La voz de Clara, temblando de terror, resonó con una claridad cortante. Santiago. Tu padre se ha desmayado. Todo se detuvo. El cielo había cambiado a una oscuridad que parecía reflejar la inminencia de lo desconocido. En un instante, el tejido frágil de nuestra conversación se deshizo, y todos nos giramos, dominados por el pánico. El amor, la lucha por la libertad, se desvanecieron en la bruma de una crisis ahora palpable. ¿Qué significaba todo esto, si el camino hacia la libertad terminaba enfrentándose a uno de los mayores temores, la pérdida? La pregunta flotaba en el aire, la respuesta escondida en la penumbra. La escena se tornó caótica en un instante. Las figuras se movían, rápidas y frenéticas, como si la lluvia que golpeaba el techo del cobertizo pudiera arrastrar también las preocupaciones y temores que habían estado burbujeando a lo largo de la tarde. Clara se agachó junto al cuerpo inerte de Santiago, y una mezcla de pánico y determinación cruzó sus ojos. Santiago,
gritó su nombre, sacudiéndolo suavemente, buscando una respuesta que parecía eludirlos a todos. La respiración se detuvo en el aire, como si el propio cobertizo contuviera el aliento mientras esperábamos cualquier señal de vida. La mirada del padre de Santiago se oscureció y, aunque el rostro del hombre estaba pálido, sus labios temblaban, revelando una rabia que no había sido suficientemente expresada hasta ese momento. «No», exclamó, su voz resonando por encima de los murmullos. Su rostro mostró un destello de preocupación, desbordando las barreras de orgullo que había mantenido. El tiempo se ralentizó, y Clara sintió que todo su ser luchaba contra las tinieblas que comenzaban a envolverlos. Con manos temblorosas, revisó el pulso de Santiago, y al no sentir nada, una oleada de desesperación tomó su pecho. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Ayuda», gritó ella en voz alta. «Necesitamos ayuda aquí». Los otros se quedaron paralizados, incluso el padre de Santiago parecía atrapado en una mezcla de angustia y confusión, titubeando entre intentar tomar control de la situación y sucumbir ante el horror que se desenvolvía ante sus ojos. La madre de Clara, asustada, intentaba contactar a emergencias mientras su mirada se tambaleaba entre la ventana y su hija. En medio del frenesí, Santiago abrió ligeramente los ojos. Un leve parpadeo, casi imperceptible. Con un esfuerzo sobrehumano, él arrastró una mano hacia su pecho, como si intentara liberarse de un peso invisible. Clara se sintió impulsada a acercarse más, su corazón palpitando al ritmo de la ansiedad. Se inclinó más cerca, buscando en su interior la fuerza que había estado tan oculta hasta ese momento. «Santiago, mírame, ¿me oyes?», le susurró, su voz cargando con una fuerza que tenía mucho más que ver con su amor que con sus palabras. Una fracción de segundo pasó antes de que él respondiera. En su mirada, Clara vio un destello de reconocimiento, de lucha interna por salir del abismo al que había estado asomado. Era el reflejo de un alma que había estado por mucho tiempo atrapada entre las expectativas de su padre y el deseo de ser verdaderamente libre. En ese instante, una chispa de esperanza nació entre ellos. A pesar de la crisis, a pesar del miedo, ambos estaban conectados más allá de cualquier atadura familiar. No solo se trataba de salvar a Santiago, se trataba de rescatar su esencia. «Eres más que lo que ellos quieren que seas», dijo Clara con una firmeza que resonó en su interior. «Tienes que luchar. Por ti». Las manos de Clara encontraron las suyas, ese contacto hizo vibrar algo profundo en Santiago, y el desespero en su mirada comenzó a atenuarse. Fue como encender una vela en la oscuridad. Fue un breve destello, pero lo suficientemente fuerte como para propagar la luz. El padre de Santiago, viendo este instante tierno, sintió como si un hilo de su propia humanidad se desnudara bajo el peso de una realidad a la que nunca había querido mirar. La lucha entre protegerlo y dejarlo ser un poco lo desgastó, y las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos, desdibujando las líneas de autoridad que había mantenido a lo largo de los años. «Mamá», gritó una de las pequeñas del grupo de espectadores, «¿por qué no se despierta? Su padre necesita ayuda». «Yo puedo ayudar». Su voz infantil se introdujo en la crisis, añadiendo una estridencia inocente a la tensión que se estaba desbordando. A medida que la tormenta arreciaba afuera, el miedo de Clara se hizo más poderoso que nunca. Desde el rincón de su mente donde había tenido que ejercer la máxima fuerza ante la adversidad, sintió que su propia existencia también pendía de un hilo. La sensación era asfixiante. Pero en medio de todo el miedo, una nueva idea comenzó a formarse en su interior, y entonces, Clara se levantó de golpe, su rostro iluminado por una resolución feroz. Su voz se proyectó por encima del caos, llena de una energía que la sorprendió a sí misma. «Santiago, ¿recuerda cuando te conté sobre el anfibio, el animal que puede vivir en diferentes mundos? Tú eres como él. Eres capaz de adaptarte y sobrevivir. No te rindas». El padre de Santiago miró a su hijo mientras luchaba por abrir los ojos una vez más, y algo cambió en su mirada. Quizás comenzaba a entender que la competencia no era el camino hacia el crecimiento, quizás la aceptación de los errores era la clave para renacer. El cuerpo de Santiago tembló levemente y reunió todas sus fuerzas para intentar dar un grito, pero solo fue un leve murmullo. Sin embargo, fue suficiente para despertar la esperanza en todos los presentes en ese pequeño cobertizo. Justo cuando parecía que la oscuridad se cernía sobre ellos, un rayo iluminó el cielo afuera, y Clara sintió esa chispa también en ella. Antes de que el mundo pudiera encajar en su lugar nuevamente, el dolor de la verdad más profunda se intensificó. La vida nunca sería tan sencilla como elegir entre el amor y el deber.
Pero ¿y si esa complejidad fuera la que realmente les daría el valor para encontrar la autenticidad que todos buscaban? Sin embargo, justo cuando la luz comenzaba a filtrarse entre las rendijas del caos, un grito desgarrador se interrumpió en la escena. Era un sonido que nadie había pensado desear escuchar. El eco de una sirena, adentrándose en el cobertizo. La llegada de ayuda era tanto un alivio como una coartada para encarar la verdad que tanto temíamos, y en ese momento palpitante de esperanza y temor, Clara se dio cuenta de que había algo más crucial en juego, no solo el bienestar de Santiago, sino la revelación de que quizás, solo quizás, enfrentar la oscuridad podría liberarlos a todos. Pero allí, en ese lugar, en la línea entre lo oscuro y lo luminoso, otra pregunta surgió: ¿quién renacería al final de todo esto? El sonido de las sirenas era un rugido ensordecedor, pero en el interior del cobertizo tenía un tono distante, casi difuso, como si el mundo exterior se estuviera desvaneciendo detrás de una cortina de angustia. Clara se mantuvo junto a Santiago, incapaz de mirar hacia la puerta, donde la luz intermitente de los flashes bailaba de manera inquietante. La desesperación era un eco constante en su pecho, un latido que la llenaba de determinación y miedo. Fue entonces cuando Santiago, con un esfuerzo que parecía trascender su estado, movió los labios una vez más, aunque las palabras se ahogaron en la incomunicación de su cuerpo. Pero Clara, interpretando ese movimiento como un intento por hablar, se inclinó más cerca de él. No estás solo, nunca lo has estado, susurró, temiendo que incluso un gesto brusco pudiera hacer que se desvaneciera de vuelta a la oscuridad. De la nada, la madre de Clara, que había estado al teléfono con emergencias, se acercó, imbuida de una nueva energía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una determinación había brotado en su voz. Santiago, escucha. La ayuda está llegando. Solo aguanta un poco más. El padre de Santiago, ahora en el borde de la desesperación, se hizo a un lado, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente, como si finalmente se permitiera sentir el peso del momento. Su rostro se retorció, expuesto ya a la vulnerabilidad que había guardado bajo llave por tanto tiempo. Clara se percató de que todos, incluso aquellos que los observaban desde la distancia, estaban compartiendo un momento de conexión intensa, como si el caos fuera un lazo tejido entre ellos. Mientras las luces de la ambulancia iluminaban la esquina del cobertizo, un nuevo resplandor pareció emanar del cuerpo de Santiago. Clara sintió que la energía que se había acumulado destellaba en su interior. Santiago, inquirió, atrapada entre el temor y la esperanza. ¿Puedes sentirme? ¿Puedes escucharnos? De repente, un movimiento inesperado. Santiago, en un acto de desafío, visiblemente forzó su cuerpo a levantarse un poco, su pecho se arqueó hacia arriba, como si buscara la superficie de un mar en el que se había hundido. Clara lo sostuvo por los hombros, una mirada ardiente de aliento y fuerza. Era un acto heroico, frágil, pero un recordatorio de que él aún no estaba listo para rendirse. Era su lucha por la vida, pero cada persona en el cobertizo sentía que también se estaba librando una batalla interna, cada uno con sus propias sombras y anhelos reprimidos. El padre de Santiago, aún aturdido, miraba a su hijo con un profundo anhelo de redención. Clara podía ver que había una conexión comenzando a formarse entre ellos, un hilo tenso que posiblemente podría tejerse en algo nuevo, y a medida que la ambulancia se acercaba a gran velocidad, los sentimientos comenzaron a desbordarse en una ola de sinceridad. Clara se obligó a dejar salir una de sus mayores preocupaciones, su propia madre, que hace tiempo había olvidado cómo manejar la vulnerabilidad y el dolor. Mamá, llamó a su madre, quien se volvió hacia ella, consciente de que su propia vida había estado llena de expectativas y responsabilidades. No podemos seguir adelante sin enfrentar nuestros miedos. No solo por nosotros, sino por Santiago. Las palabras de su hija parecieron rasgar una cortina en el corazón de la madre. Con un nudo en la garganta, hizo el esfuerzo de acercarse más a la situación, sus ojos se suavizaron al ver a Santiago luchando por su vida. Las barreras de la ambición y el deber comenzaron a desmoronarse lentamente. Tienes razón, Clara. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Este momento su voz se quebró, este momento debe contar más que cualquier otra cosa. Entonces, en medio de aquel torbellino de emociones, un grito más resonó en el pequeño cobertizo, una de las pequeñas del grupo se presentaba, desgarradoramente sincera. Yo quiero ayudar. No quiero que se muera. Sus ojos brillaron con una mezcla de temor y fragor, su voz aguda resonó en el espacio confinado, cada palabra de la niña. Se sintió como un impulso,
un recordatorio de que el amor y la compasión podían prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Clara sintió que su piel se erizaba, y una oleada de empatía la abrazó. Quizás eran los más vulnerables quienes podían ofrecer el rayo de luz que todos necesitaban. Con un profundo suspiro, Clara volvió su atención a Santiago. «Tienes que luchar», dijo, y aunque no eran nuevas palabras, eran un rugido de esperanza que partía el aire. Entre la frialdad de suceso y el calor del amor, cualquier indicio de tristeza era un guiño a un futuro mejor, y cuando la ambulancia finalmente irrumpió en el cobertizo, una figura del equipo de emergencia entró, pero Clara sintió que, tal vez, ese no era solo un momento de salvación para Santiago, sino una oportunidad para todos ellos. Pero antes de que se pudiera dar el siguiente paso, su mirada se encontró con la de su madre, y juntas comprendieron que había una historia más profunda escondida en el intersticio del caos. El verdadero desafío no estaba en rescatar a Santiago de su estado, sino en enfrentarse a sus propias sombras, y en la desnudez de aquella noche tormentosa, el futuro parecía un lienzo en blanco, lleno de promesas, pero también abrumador. Aunque en el fondo de su corazón, Clara sintió que había un fibrado hilo de verdad, la valentía para cambiar no estaba solo en salvar a otros, sino en permitirse ser realmente salvados una vez más. Así, entre la luz parpadeante de las sirenas y el rugido de las palabras no dichas, la tensión se acumuló, y el aire se deslizó entre ellos, como si anticipara una revelación que podía cambiarlo todo. La vida les estaba pidiendo más de lo que estaban dispuestos a dar, y aún había otra pregunta por hacer, una pregunta silenciosa que podría resonar para siempre. ¿Quién se atrevería a ser verdaderamente libre al final de esta noche? El día se despertó en un susurro de nubes grises, un eco desvaído del oscuro cielo que había acompañado nuestra tormenta. Me encontraba sentada en la cama de una habitación que parecía más un santuario que una prisión, abrazando la calma tras el caos de la noche pasada. Santiago había sobrevivido, su corazón seguía latiendo, y en eso hallaba la fuerza para enfrentar lo que vendría. Las cosas nunca serían las mismas. Mientras la vida regresaba a la normalidad para algunos, yo sabía que me encontraba en un punto de inflexión. Mis pensamientos danzaban entre la alegría de haberlo salvado y el vacío de lo que había perdido en el proceso, mi propio sentido de pertenencia. Pero había un calor en mi pecho, un destello de esperanza que comenzaba a ahogar mis inseguridades. Decidí ir al hospital. No podían haber pasado más de un par de días desde aquel dramático encuentro, pero sentía que cada segundo me alejaba de la realidad que conocía. Clara me esperó en la entrada, su mirada, una mezcla de determinación y complicidad, me ofreció la única seguridad que necesitaba en aquel instante. La hospitalidad del lugar se sentía ajena, un laberinto de luces y ruido que prometía respuestas y revelaciones. ¿Cómo te sientes?, preguntó Clara, una fragilidad palpable en su voz, como si las palabras pudieran romperse en cualquier momento, listo para enfrentar lo que venga. Por él, respondí, e impulsé mis pasos hacia la habitación donde lo estaban atendiendo. La idea de verlo, de compartir ese momento con su verdad, me llenaba de un nudo en el estómago. Entré despacio, como si cada posibilidad de romper el silencio pudiera hacer que el tiempo se detuviera. Santiago estaba de pie, apoyado en la ventana, su figura, esbelta y enérgica, brillaba en la luz apagada del día. Se giró al escuchar el crujir de la puerta. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante supe que ambos habíamos pasado por un renacer. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblando con un hilo inquebrantable de emoción. Estoy aquí, dijo, una sonrisa que desdibujaba las sombras precedentes. La suavidad en su voz era un eco de la conexión que habíamos compartido. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era una reivindicación, una aceptación de todo lo que habíamos vivido. Después de todo, éramos dos almas que habían tocado los confines del miedo y la verdad, y que ahora volvían a levantarse. Entre cada respiración, lo inquebrantable crecía. Un nuevo entendimiento brillaba en sus ojos, como una promesa de un futuro que podríamos construir juntos, sin las cadenas de nuestros mundos. Lo que pasó no fue solo un accidente. Cambió todo, comencé, sintiendo como las palabras caían como un susurro. Y te necesito aquí, conmigo, para continuar. Yo también te necesito, Santiago admitió, su voz cargada de sinceridad. Se acercó un paso, y el espacio vacío entre nosotros se volvió una distancia que anhelaba ser cerrada. Quiero ser yo. No lo que esperan que sea. Ese deseo, esa búsqueda de autenticidad resonó profundamente en mí. Ambos teníamos heridas que sanar, caminos que decidir. Pero el amor, aquel amor que había trascendido la tormenta, nos había proporcionado una nueva narrativa.
Una narrativa en la que podíamos ser más que las expectativas, más que las sombras del pasado. En la silenciosa intimidad de la habitación, él extendió su mano. La tomé a la vez, un gesto que sellaba la promesa de luchar juntos. La vida a nuestro alrededor no iba a ser fácil, el camino se levantaba lleno de obstáculos, y la presión del mundo nunca se desvanecería por completo. Pero sabía, desde lo más profundo de mi ser, que juntos seríamos suficiente. En esos instantes genuinos, la tragedia se convirtió en una forma de renacimiento. Mientras la luz del día iluminaba nuestros rostros, supe que éramos los arquitectos de nuestro nuevo destino. Y cuando al fin nuestras miradas se encontraron, sentí que, aunque el mundo pudiera no entenderlo, habíamos encontrado la esencia de nuestro poder. A veces, el amor solo necesita una tormenta para florecer.